todos, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Hablaremos de un tema muy común, de gran importancia y que toca todos los aspectos vitales en términos generales, incluso en el contexto de estar sano o en el contexto también de tener alguna otra enfermedad. Las enfermedades metabólicas son muy frecuentes, como enfermedad única o como condición asociada a otras enfermedades, y afecta de manera importante nuestro estado de salud. Hay la importancia de entenderla, de estudiarla y de saber qué vamos a hacer. O sea, es una charla que tendrá consejos para todos muy importantes para mejorar el estado de salud. Por supuesto, para mejorar todas aquellas enfermedades metabólicas que aparecen en nuestro organismo. Y a lo largo de esta presentación, de esta charla, vamos a hablar de diferentes aspectos. Por ejemplo, el metabolismo del azúcar, los carbohidratos, azúcar en términos coloquiales. Los carbohidratos que consumimos de forma continua y cómo se procesan en nuestro cuerpo, lo mismo que las grasas o el colesterol. Las proteínas de nuestro cuerpo, fundamentales y esenciales en términos del mantenimiento de todas nuestras estructuras corporales. El tema de la proteína no es un tema únicamente de personas que van al gimnasio para incrementar su masa muscular, no, todo lo contrario, va a ser necesarias en el funcionamiento natural de nuestro cuerpo. Por supuesto, también vamos a hablar del ácido úrico. Lo entenderán un poco mejor aquellas personas que padecen de gota, esta artritis que se presenta como consecuencia del incremento del ácido úrico en nuestro cuerpo. Algunos aspectos a tener en cuenta respecto a la detección de este tipo de enfermedades. Vamos a ver cuándo estamos en riesgo, o cómo saber cuándo tenemos una enfermedad del metabolismo. Finalmente, vamos a ver cómo a través de ayudas naturales, de la alimentación, de nuestro estilo de vida, logramos finalmente regular de una manera natural nuestro metabolismo. Y el proceso metabólico, todo este cuento del metabolismo es de hecho bien complejo. Implica diferentes procesos en términos de generación y de transformación de la energía. Así como cuando conectamos o prendemos nuestro celular o un computador o cualquier electrodoméstico, nuestro cuerpo también funciona gracias a la generación y transformación de energía. Sin energía no podríamos hacer nada y de hecho, el momento de la muerte es el momento en el cual todos estos procesos metabólicos del cuerpo se acaban. Por lo tanto, esta maquinaria orgánica que tenemos todos termina su función. Y dentro de estos procesos, estos pasos propios del metabolismo, vamos a tener el mantenimiento de estructuras. Tienen que mantenerse los huesos, las articulaciones, los músculos, todas una de las células de nuestro organismo. Todos tienen que funcionar. Están transformando energía de manera natural. Pero implica también en nuestro cuerpo la renovación constante de estas estructuras. Se van perdiendo como parte de la vida. Se destruyen unas células, se renuevan por otras. Y recordemos que cuando no tenemos la misma velocidad de renovación de estas estructuras del cuerpo, se acumula envejecimiento. Es un proceso natural de la vida, al menos por ahora. Por ahora sabemos que en la medida en la cual no seamos capaces de renovar nuestras estructuras corporales, pues vamos a ir acumulando defectos y daños relacionados todos con el envejecimiento. Hay destrucción también dentro de los procesos metabólicos, en parte porque para renovar necesitamos destruir en parte lo que había antes. Cuando perdemos la capacidad de
regular esa renovación y destrucción constante de nuestro organismo, pues aparece el cáncer. Entonces tenemos una renovación de tejidos que no está organizada, que no hace parte de un complejo regulado de funciones de nuestro cuerpo y entonces se incrementa un tejido en particular, aparece el cáncer. En la infancia crecemos, tenemos más músculo, tenemos más tamaño corporal, tenemos también entonces una mayor cantidad de producción de ciertas estructuras corporales, obviamente porque el cuerpo está creciendo. Eso aplica para los niños. Después de eso, ya en las etapas de la adultez, pues no es una función importante. De hecho, lo que hacemos es renovar los tejidos. Finalmente, también el metabolismo permite la reproducción, permite tener hijos, incrementar el tamaño de las familias, esto ya con un sentido de la especie de los seres humanos como especie. Y todos estos procesos metabólicos al final se basan en un juego de renovación, recambio y destrucción de los tejidos antiguos. Todo eso está incluido en el entendimiento de los procesos metabólicos que ocurren en nuestro organismo. Y obviamente también un metabolismo adecuado es un cuerpo saludable. Cuando tenemos alteraciones en la regulación de los diferentes procesos metabólicos de nuestro cuerpo, pues también tendremos entonces alteraciones importantes en nuestro estado de salud. ¿Y qué metabolizamos? Pues en principio hablamos de todos los alimentos. Todo lo que consumimos se metaboliza en nuestro cuerpo. Las azúcares o carbohidratos, proteínas de origen animal o vegetal que consumamos, la fibra también, la fibra de origen vegetal, de origen animal, las grasas, los alimentos fritos, todo esto se metaboliza en nuestro cuerpo y permite entonces el funcionamiento final de cada uno de estos procesos. Pero también metabolizamos emociones y ya veremos más adelante la importancia del estado emocional, particularmente del estado de estrés en nuestro cuerpo, que permitirá en mayor o menor medida la regulación también de estos procesos físicos en nuestro cuerpo. Y es un equilibrio dinámico entre lo que llamamos catabolismo, es decir, la destrucción de estructuras corporales, y lo que conocemos como anabolismo, es decir, la construcción de tejidos en nuestro cuerpo. Esto ocurre día a día, está ocurriendo en estos momentos en nuestro cuerpo, mientras damos la charla, mientras la escuchamos, mientras lo entendemos. Hay un proceso constante de renovación de cada una de estas estructuras corporales. Y es una balanza en condiciones normales y de salud. Una balanza que no se inclina para ningún lado, sino que está únicamente equilibrada. Cuando perdemos la regulación, aparecen las enfermedades. Anabolismo en la construcción de nuevos tejidos. Y obviamente requiere energía, y ahí es donde entra el catabolismo, la destrucción de tejidos, la destrucción de ciertas estructuras químicas dentro de nuestro cuerpo produce energía. Por eso funcionamos, por eso podemos vivir. Si estos procesos no ocurrieran dentro de nuestro cuerpo, pues no podríamos existir. Y esto mismo, este anabolismo, esta construcción de tejidos, nos permite tener músculos, nos permite tener cartílago, tendones, sangre, sistema nervioso que nos permita la inteligencia. Es un proceso de gasto de energía. Cuando trabajamos nuestras estructuras musculares a través del ejercicio, estamos haciendo un gasto de energía. Por eso es normal que si estamos haciendo ejercicio, sintamos un poco más de hambre. Es la señal de nuestro cuerpo de requerir un poquito más de energía de la habitual. Gastamos energía cuando construimos tejidos. Y la destrucción de ciertas estructuras químicas libera energía. Esa es la que la transforma de un estado a otro. Pero también produce oxidación. Es decir, vamos a liberar
unas sustancias químicas que tienen el potencial de dañar ciertos tejidos de nuestro cuerpo. Es la liberación de la energía para construir nuevos tejidos, pero que también produce otras sustancias químicas que eventualmente pudieran alterar nuestro cuerpo. Los procesos, los fenómenos de oxidación en el organismo como resultado de la liberación de energía también pueden dañar los tejidos nuevos que se producen. Es un proceso natural que ocurre día a día. Precisamente por eso es tan importante el balance entre la destrucción de tejidos y la construcción, renovación de nuestro propio cuerpo. Un metabolismo que no tenga ese balance va a tener importantes consecuencias en términos del mantenimiento del funcionamiento natural y normal del cuerpo. Al final, como todo en la vida, se trata del balance adecuado entre los diferentes procesos, mecanismos y estructuras en nuestro organismo. Los carbohidratos, popularmente el azúcar, son una excelente fuente de energía en nuestro cuerpo, una energía de uso rápido. Precisamente por eso los escarabajos que escalan montañas con sus bicicletas utilizan fuentes de azúcar de acceso rápido, como el bocadillo, como la panela, por ejemplo. Brinda energía muy rápida en nuestro cuerpo. La encontramos también en las harinas, en el pan, en las arepas que consumimos a diario. Pero también nuestro cuerpo tiene unas reservas propias de este tipo de energía de azúcar. La encontramos principalmente en los músculos, principalmente en el hígado. Tenemos las reservas de azúcar en nuestro cuerpo. Si hay un incremento de la actividad en algún momento, pues se echa mano nuestro cuerpo de esas reservas que tenemos en estas estructuras. Cuando tenemos poca cantidad de azúcar en la sangre, entonces se presenta la hipoglicemia. Tenemos síntomas de desvanecimiento, de desmayo, de debilidad en el cuerpo, básicamente porque se ha reducido la cantidad de energía que está circulando a través de nuestra sangre. El cuerpo no tiene un acceso rápido a estas energías que debería tener. Pero asimismo tenemos otras condiciones, otras enfermedades en las cuales se incrementan los niveles de azúcar circulante de energía, como es el caso de la diabetes. Y en la diabetes básicamente lo que va a pasar es que las diferentes estructuras del cuerpo no tienen cómo ingresar esta energía a su interior para cumplir sus funciones biológicas. Se pierde entonces en los casos de diabetes la capacidad de echar mano de esta fuente de energía que circula a través de la sangre. Y como no hay células que la puedan ingresar adentro de ella, veremos entonces en la sangre un incremento de los niveles de azúcar circulante. Es una energía que está ahí disponible para ser utilizada, pero que las diferentes estructuras corporales no pueden echar mano de ella. Tenemos también las grasas, colesterol, que se acumula en el cuerpo en diferentes sitios, principalmente en la cavidad abdominal. Tenemos también alrededor de los músculos acumulación de grasa, por supuesto. En el caso de las mujeres, alrededor de las caderas, principalmente. En el caso de los hombres, es una acumulación principalmente en la cavidad abdominal. Es el almacén de energía que tenemos en el cuerpo. Y este evolutivamente surgió precisamente para tener una reserva de energía a la cual se puede echar mano. Esta no es una energía de uso inmediato, pero cuando el cuerpo la requiere, empieza a movilizarla y empieza a gastarla de manera progresiva. Metabolismo de las grasas del colesterol se presenta principalmente en horas de la noche. Por eso, algunos de ustedes que nos escuchen, de pronto se habrán dado cuenta si tienen alteraciones del metabolismo del colesterol, las dislipidemias, que los medicamentos como la atorvastatina, como la lovastatina, la simvastatina, se envían
para consumo en la noche, básicamente porque en ese momento nuestro cuerpo tiene la mayor actividad de este metabolismo de las grasas. Como todos los procesos metabólicos, el metabolismo de las grasas está regulado por un balance de lo que entra, de lo que sale. Si entra más cantidad de energía y se almacena de la que debiera ser, pues vamos a tener entonces la aparición de sobrepeso, de obesidad, un incremento en la acumulación de la grasa en el abdomen o en otros sitios del cuerpo. Cuando incrementamos nuestro peso corporal, la mayoría de los casos, especialmente en un contexto en el cual no se realice actividad física, estamos hablando de que se incrementó la grasa acumulada en nuestro cuerpo. Pero finalmente está entrando más energía al cuerpo de la que debemos gastar. Y por supuesto las grasas en particular tienen el inconveniente de que su incremento significativo y no saludable termina conduciendo a un incremento del riesgo cardiovascular. Es decir, vamos a tener más infartos, mayor envejecimiento de las arterias y las venas de nuestro cuerpo, y eso va a producir diferentes desenlaces en términos del cuidado de nuestra salud. Las grasas, de lo que podemos medir en las personas, encontramos el colesterol total, es decir, la cantidad de colesterol que circula por la sangre, pero también tenemos el colesterol de baja densidad, que conocemos habitualmente como colesterol malo. Básicamente porque es colesterol que circula a lo largo del cuerpo y se acumula en diferentes tejidos, dentro de ellos las arterias. Eso es lo que lo hace malo. Se acumula en las arterias, produce inflamación, produce oxidación, incrementa el riesgo de eventos negativos de salud como los infartos o los derrames cerebrales. Tenemos por otra parte el colesterol de alta densidad, que conocemos como HDL, y que entendemos como bueno, porque a través de esas moléculas se recicla toda esa cantidad de grasa que circula por el cuerpo, se manda al hígado para que sea eliminado de nuestro cuerpo. Es bueno porque entre más alto lo tengamos, menor probabilidad tenemos también eventos significativos en salud como un infarto o como un derrame. Tenemos también los triglicéridos que hacen parte de nuestro perfil lipídico, de nuestro perfil de grasas circulantes. Se utiliza también como fuente de energía y cuando se incrementa mucho, se deposita en diferentes lugares del cuerpo. Evidentemente, como se deposita, de mayor sea la cantidad, mayor riesgo hay de eventos graves como una inflamación del páncreas. Es decir, al final, deberíamos tener pocas grasas malas circulantes y una mayor cantidad de colesterol del bueno circulando en la sangre porque nos va a ayudar a reciclar todo este tipo de grasas negativas que circulan en el cuerpo. También son una energía de uso todavía más lento. Cuando tenemos déficit dietarios de diferentes componentes de alimentos, a largo plazo vamos a tener algo de pérdida del músculo. Es natural, normal y esperable que esto ocurra. Cuando iniciamos regímenes de realización de actividad física, es natural que al principio se pierda algo de masa muscular. Finalmente, la idea es que tengamos un poco más de músculo, porque estas proteínas, estos músculos que tenemos en el cuerpo, ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre, que son de las partes del cuerpo que más consumen energía. Si tenemos una buena cantidad de masa muscular, tendremos menor riesgo de incremento de los niveles de azúcar en la sangre. Y también, de hecho, van a consumir bastantes niveles de colesterol, de grasas circulantes. Mayores niveles de proteína reducen no solamente la glicemia, es decir, los niveles de azúcar, sino también los niveles de grasa corporal. De ahí la gran importancia del ejercicio como intervención para la regulación de los diferentes procesos metabólicos en nuestro cuerpo. No todos los cuerpos funcionan igual, por supuesto.
Existen biotipos distintos, genéticamente predeterminados, que van a hacer que una persona sea más proclive a acumular mayor cantidad de músculo o menor cantidad de músculo o mayor cantidad de grasas en el cuerpo. De acuerdo a cada uno de estos biotipos, de estas formas predeterminadas de nuestro organismo, tendremos también mayor o menor riesgo de ciertas condiciones. Existen personas que lamentablemente nacen con la facilidad de acumular peso corporal y peso corporal derivado de las grasas. Existen personas que, al contrario, sin hacer mucha actividad física, sin llevar una dieta lo suficientemente balanceada, van a tener la facilidad de reducir con el propio funcionamiento del cuerpo y sin mucho esfuerzo los niveles de los diferentes parámetros metabólicos que tenemos en nuestro cuerpo. En esta imagen que les presento en esta diapositiva, cada uno podrá ver un poco la tendencia que tiene su organismo. Unos somos un poco más delgados, otras personas son un poquito más robustas en términos de la acumulación de peso corporal. Es importante conocer la tendencia de nuestro cuerpo porque eso hará que sea más o menos fácil mejorar las diferentes alteraciones del metabolismo en nuestro organismo. El ácido úrico es otro parámetro metabólico súper importante. Es un producto de desecho del funcionamiento de nuestro cuerpo, que es resultado del recambio en la producción de nuestros tejidos. Condiciones en las cuales existe una alta velocidad de recambio de nuestras células incrementan los niveles de ácido úrico. Un buen ejemplo de esto son los casos de cáncer, por ejemplo, los cuales, cuando el tumor se rompe y se empieza a destruir, tenemos una gran liberación de ácido úrico hacia la sangre. Pero también tenemos condiciones en las cuales nos invitan a un asado, y entonces como resultado de los alimentos que consumimos, vamos a tener un incremento de los niveles de ácido úrico que el cuerpo podrá eventualmente gestionar, es decir, eliminar, o eventualmente no lo podrá hacer. Las fuentes endógenas son las que produce el cuerpo. Las fuentes exógenas son las que se derivan principalmente de la dieta, es decir, de fuera del cuerpo. Algunas personas tienen genéticamente también predispuesta su organismo a no poder metabolizar de la forma adecuada los niveles de ácido úrico en la sangre y se incrementa y aparecerán entonces condiciones negativas como la gota, en los cuales entonces los niveles de ácido úrico circulantes en la sangre serán de una gran cantidad. Pero también los incrementos leves del ácido úrico son un factor de riesgo para presentar infartos y para desarrollar diabetes. Por ese mismo motivo, es un elemento que debemos tener en cuenta de manera constante e intervenir, porque los incrementos en los niveles de ácido úrico van a incrementar el riesgo también de enfermedades de condiciones negativas para nuestro cuerpo. Más común la gota, pero también es un factor de riesgo para la presentación de infartos y de otras alteraciones metabólicas como la diabetes. Varias enfermedades relacionadas con problemas del metabolismo. La diabetes, las dislipidemias, es decir, los incrementos en los niveles de colesterol en nuestra sangre. El incremento en los niveles de triglicéridos en nuestro cuerpo, las hipertrigliceridemias. La hipoglucemia es todo lo contrario a la diabetes, en el cual nuestro cuerpo disminuye de manera considerable la cantidad de energía que tiene disponible para su funcionamiento. La gota, por incremento de los niveles de ácido úrico, la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso particularmente tienen como desventaja que suelen ser una entidad clínica que implica la presentación de otras alteraciones metabólicas. Por ejemplo, personas con sobrepeso y obesidad con mayor frecuencia muestran alteraciones importantes de los niveles de colesterol en la sangre. También con mayor frecuencia presentan diabetes. También con mayor frecuencia presentan incrementos en los niveles de ácido úrico. Precisamente por eso
Somos tan insistentes generalmente en la consulta médica en buscar la reducción del peso corporal, que es una tarea bien difícil. Es tan fácil y si quieren más información podrán revisar nuestro video previo sobre el manejo natural de la obesidad y del sobrepeso. Y las alteraciones metabólicas son procesos complejos que se presentan en el tiempo como resultado de diferentes factores. Resultado de la intoxicación del cuerpo, como resultado de alteraciones importantes en la alimentación balanceada que deberíamos llevar, fenómenos de oxidación, acumulación de estrés en nuestro cuerpo y degeneración de los tejidos. Todos van confluyendo, todos van impactando de manera importante estos procesos de alteración de nuestro metabolismo en el cuerpo. La intoxicación se da a través de diferentes sitios. Por el aire que respiramos, por ejemplo, sobre todo en las ciudades grandes, vamos a tener una gran cantidad de toxinas, de material particulado que va a ingresar a través del aire que respiramos. También a través de los alimentos. Estos alimentos que consumimos van a ingresar en algunos casos también con agentes tóxicos para nuestro organismo. Nuestro mismo cuerpo, de hecho, produce a través de fenómenos oxidativos, a través de fenómenos inflamatorios, una mayor cantidad de toxinas que van a producir efectos negativos en el cuerpo. Produce más dolor si tenemos una enfermedad que produzca dolor, como la artrosis o como la artritis. Pero van a incrementar también de manera significativa e importante los niveles de colesterol, afectar los niveles de azúcar en la sangre, alterar el metabolismo del ácido úrico y su eliminación en el cuerpo, van a producir más degeneración. Estos fenómenos de intoxicación de nuestro organismo ocurren de manera constante y permanente. Por ese motivo, también debemos buscar formas de limpiar el cuerpo de estas toxinas y sus efectos en el cuerpo. La alimentación puede ser fuente de nutrientes, pero también es fuente de toxinas. En condiciones habituales, nuestro cuerpo tiene la capacidad de neutralizar estos agentes tóxicos que entran al cuerpo. Dietas no balanceadas, estados de salud no adecuados harán que el cuerpo no tenga la capacidad de neutralizar cada uno de estos diferentes agentes negativos que ingresan a través de los alimentos al cuerpo. Si tenemos una alimentación que no es balanceada, tendremos entonces también un mayor ingreso a nuestro organismo de sustancias que no son saludables, que van a ser negativas para nuestro cuerpo. Al final hay que buscar un balance en nuestra alimentación que permita una menor cantidad de toxinas que ingresan a nuestro cuerpo para que el cuerpo pueda neutralizar estos fenómenos de estrés oxidativo en nuestro cuerpo. La oxidación es un fenómeno que ocurre día a día como parte de los procesos de transformación de energía en nuestro cuerpo. En condiciones normales, el organismo es capaz de neutralizar estos fenómenos oxidativos. Llega un momento de la vida en la cual no es posible neutralizarlo y empieza el proceso de envejecimiento. Se van acumulando ciertos errores. Los visibles en nuestro cuerpo son los pliegues de la piel, las arrugas. Pierde su calidad natural como consecuencia de la acumulación de oxidación en nuestro organismo. Destruye tejidos, incrementa los síntomas que tenemos, produce más inflamación en el organismo, incrementa la velocidad de paso, a la cual se produce la degeneración del cuerpo. Un organismo que está altamente oxidado es un organismo también que envejecerá de una manera más rápida, básicamente porque tiene más sustancias a producir más degeneración del tejido dentro de su organismo. Y la degeneración no se produce a la misma velocidad en todos los tejidos corporales. Algunos sitios del cuerpo envejecen de una manera más rápida, otros de una manera más lenta, de acuerdo al estado de oxidación de inflamación crónica que presente cada una de las partes del cuerpo.
El estrés incrementa la velocidad de oxidación, estamos hablando del estrés psicosocial. Incrementa la inflamación de los tejidos y por lo tanto entonces producirá también una mayor degeneración, una mayor velocidad, una mayor intensidad de la destrucción de tejidos en nuestro cuerpo. Es decir, al final, el estrés envejece un poco más rápido. Si tenemos altos niveles de estrés, tendremos un envejecimiento prematuro en comparación con una persona de la misma edad que no tenga una exposición tan alta al estrés de forma psicosocial. Con el tiempo, con el paso de los años, con la acumulación de fenómenos de oxidación, con la acumulación de inflamación crónica en diferentes niveles de nuestro organismo, vamos a tener entonces envejecimiento del cuerpo. Recordemos que el envejecimiento es el momento en el cual el cuerpo no tiene la capacidad de regenerar, como decía antes, todas las estructuras corporales. Es natural que pase como consecuencia del paso de los años. Se ha estimado que la edad de inicio del proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo es aproximadamente a los 32 años, en algunos casos un poquito antes, hacia los 28, en otros casos un poquito después, hacia los 34. Pero en esa ventana de tiempo, entre los 28 y los 34 años, empezaremos el proceso degenerativo del organismo, con muerte de células, es decir, de las unidades funcionales de nuestro cuerpo, con disminución de la capacidad de recuperar, de regenerar cada uno de los tejidos de nuestro organismo, y con una mayor velocidad de degeneración de nuestro organismo. Después de ese momento, empezará el proceso degenerativo que tiene un impacto sobre el metabolismo, por supuesto, porque nuestro cuerpo no tendrá entonces la misma capacidad de regulación de los alimentos que consume. Muchas personas, de hecho, por eso perciben que después de cierta edad, consumir los alimentos que consumían de forma previa o produce síntomas digestivos, dolor abdominal, malestar después del consumo de los alimentos, o incrementa su peso corporal de una manera significativa. Si antes almorzaba 2 veces y lo sigue haciendo después de ese momento de quiebre en el cual se degenera el sistema metabólico, empezará a acumular grasa en distintos sitios del cuerpo, el abdomen sobre todo. Y de hecho los requerimientos de energía de nuestro cuerpo se reducen con el paso de los años. La energía que consume una persona de 20 años, la misma que consume una persona de 40. Los 40 será mucho más pequeña la cantidad de energía que debe consumir. Por lo tanto, se facilita si no se modifican los hábitos dietarios con respecto a la edad, la acumulación de peso, de grasa corporal. Hay ciertos síntomas, ciertas señales que nos pueden indicar que estamos ante problemas del metabolismo. En el caso del azúcar, particularmente sobre la diabetes. Mucha sed, sin una explicación aparente. Obviamente que si estamos en una ciudad caliente que nos pone a sudar todo el día, pues es obvio que tengamos más sed. Pero si estamos haciendo lo mismo de siempre y sentimos más sed, pues es probable que estemos ante un problema del metabolismo de los carbohidratos. Lo mismo, en estas personas se incrementa la sensación de hambre. Tienen una mayor necesidad de consumir alimentos, parte de estos fenómenos metabólicos que están empezando en ellos. Hay también un incremento en la producción de orina. Toman mucha agua, orinan mucho, por supuesto. Hay fatiga y pérdida de peso, especialmente cuando estamos ante casos de diabetes no controlados. Hay un consumo del músculo en el organismo que produce pérdida de peso. Y hay infecciones frecuentes. Esto en cuanto a los síntomas, pero la forma adecuada de determinar si estamos o no ante un caso de diabetes es mediante la realización de ciertos estudios en la sangre. Medimos la glicemia en ayunas, por ejemplo, o podemos medir también la hemoglobina glicosilada,
que es la hemoglobina que circula a lo largo de nuestra sangre, que se ve modificada como consecuencia del azúcar que va circulando en ella. Entonces, entre más azúcar hay circulando en la sangre, tendremos también mayor cantidad de hemoglobina que circula en la sangre, que se ha unido a diferentes cadenas de carbohidratos de azúcar. Tenemos también la prueba de tolerancia oral a la glucosa, esa prueba en la cual nos toman una muestra de sangre antes de iniciarla, luego nos tomamos un vasito con agua azucarada y se mide a las 2 horas el resultado final. Con estas pruebas en general podemos saber si tenemos o no una diabetes, o si estamos presentando algún tipo de alteración significativa en el metabolismo de los carbohidratos. En el caso del colesterol, la mayoría de las veces es asintomático. La mayoría de las veces no es las alteraciones en los niveles del colesterol, de los triglicéridos, es decir, de las grasas circulantes en nuestro cuerpo, no suelen producir ningún tipo de manifestación. Cuando la elevación es muy alta, vamos a presentarlos ante el asma. Aquí les muestro una imagen de eso, que son acumulaciones de depósitos en la piel, especialmente en los ojos, de esa grasa que está circulando. Generalmente cuando la vemos, estamos hablando de casos en los cuales la circulación de estos niveles de grasa en el cuerpo es bastante alta. Se ve sobre todo condiciones genéticas de alteración del metabolismo de los ácidos grasos, de las grasas de nuestro cuerpo. Eventualmente puede aparecer algo de mareo, de fatiga, puede aparecer el tinnitus o los zumbidos en los oídos, consecuencia de la elevación de los niveles de colesterol. Unas personas se dan cuenta que tienen el colesterol alto como consecuencia de la aparición de complicaciones como los infartos. Llegó el infarto, es decir, estamos ante un trastorno del metabolismo del colesterol que ha tenido mucho más de 10 años de evolución. Ha estado persistentemente elevado el colesterol en nuestro cuerpo durante mucho tiempo. Como lo evaluamos, aquí ponemos una foto exagerada, esto de un caso de un paciente con unos niveles de colesterol extremadamente altos, por eso se ve lechoso. No hay que ser médico para saber que esa es una muestra de sangre que está rara. Tiene tanta grasa que se arman dos fases. Blanca con todos los niveles de colesterol y la baja con los elementos celulares propios de la sangre. Evaluamos los trastornos del colesterol a través de la evaluación del perfil lipídico, que mide el colesterol total, el colesterol bueno, mide el colesterol malo y los triglicéridos. Y de acuerdo a la edad, de acuerdo al riesgo cardiovascular, con otros factores, por ejemplo, como el tabaquismo, el sedentarismo, la capacidad del cuerpo de regular o no los niveles de dieta, se indica una mayor o menor cantidad de eventos cardiovasculares severos. Incluso la hipertensión también se encuentra dentro de ellos. Personas en alto riesgo de infarto pues tendrán unos niveles más bajos permitidos de cada uno de estos niveles de colesterol. Personas con menor riesgo de presentar eventos cardiovasculares tendrán metas un poco más laxas. Al final, los niveles de colesterol permitidos aceptables dependen también de factores como la edad, el consumo de tabaco, de la presentación o no de diabetes o de hipertensión arterial, las cuales terminan fijando esos niveles de normalidad que ve de la persona en este tipo de casos. Las proteínas, con el paso de los años, lo natural es que los niveles de masa muscular se vayan perdiendo y reduciendo, lo que conocemos como sarcopenia del envejecimiento. Como parte del proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo, perdemos masa muscular, claro, que nos ayudaba entonces a regular el colesterol y a regular los niveles de azúcar en la sangre. Vamos perdiendo muy fácil. Además que con el paso de los años también es más natural que tengamos menor cantidad de actividad física. Se disminuye la masa muscular. Se disminuye, por tanto, también la capacidad de regular cada uno de los procesos metabólicos de nuestro cuerpo.
El ácido úrico, cuando se eleva, suele producir artritis que puede ser de una sola articulación o de algunas, y con algunas hablamos de máximo 6 a la vez. En esta imagen podemos ver los tofos, que son los sitios de depósito del ácido úrico a nivel de la piel. Es tanto el nivel del ácido úrico que circula en la sangre que se empieza a depositar en diferentes sitios del cuerpo. De los más frecuentes, los codos, los dedos gordos de los pies, las orejas. Cuando hay un ataque agudo de gota, pues se limita el movimiento articular. Es una articulación altamente inflamada y esa elevación del ácido úrico en nuestra sangre incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces es más fácil que uno tenga un infarto, es más fácil que uno tenga diferentes presentaciones, alteraciones en la circulación sanguínea. Dos formas de identificarlo. Una, a través del examen de sangre o a través del examen del líquido que hay dentro de la articulación, especialmente en los ataques agudos de gota. Tenemos los síntomas como la artritis. La articulación afectada, pues hay una gran cantidad de ácido úrico depositado, que se identifica a través del líquido articular o a través de la medición en sangre. Y finalmente vamos a ver entonces cómo de una forma natural podemos regular ese metabolismo del azúcar, del colesterol, de las proteínas, del ácido úrico, para evitar todas estas complicaciones y enfermedades propias del metabolismo. Actividad física, manejo del estrés, mejorar la calidad del sueño, una alimentación balanceada y adecuada, y finalmente también el uso de algunos medicamentos naturales que nos van a permitir tener una regulación de todos los procesos biológicos naturales que ocurren como parte de nuestro metabolismo. La actividad física es supremamente importante. No solamente mejora los niveles de azúcar circulantes en nuestra sangre, sino que es de las pocas intervenciones que permiten mejorar los niveles del colesterol bueno. Actividad física incrementa de manera significativa los niveles del colesterol bueno, del que necesitamos bien alto, y reduce los niveles del colesterol malo. Ese mismo que deberíamos no tener circulando en cantidades importantes en nuestro cuerpo. 3 a 4 días por semana, con una intensidad que nuestro cuerpo soporte. Si hemos sido sedentarios, no podemos pretender iniciar con una alta intensidad de actividad física en nuestro cuerpo. Al contrario, vamos a incrementarla de forma progresiva. Si hemos sido sedentarios durante mucho tiempo, está bien comenzar con caminar unos 10 a 15 minutos cada día. Y lo vamos aumentando de manera progresiva en la medida en que nuestro cuerpo lo permita. Nadar, trotar, realizar cualquier tipo de deporte, ir al gimnasio, todos estos son actividades físicas que van a permitir mejorar de forma importante el funcionamiento del metabolismo de nuestro cuerpo. El estrés, por supuesto que hay que manejarlo, porque el estrés incrementa la inflamación del organismo. Incrementa también los niveles de colesterol, porque tiene al cuerpo en un estado constante de activación. Es un cuerpo activo, como si lo estuvieran agrediendo de forma permanente. Uno de los grandes problemas del estrés es que producen una hiperactivación de todo el organismo. Incrementa los niveles de azúcar y a largo plazo va a terminar por producir efectos bien negativos en el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Los consejos para el manejo del estrés: buscar una actividad que nos relaje y hacerla una vez al día al menos. Y evitar el sobrepensamiento de los problemas.
Entre más se piense, de hecho, a veces se produce un efecto más negativo, y es que se estresa el cuerpo de forma crónica. Hay que buscar dormir bien. En promedio, una persona necesita 8 horas para descansar. Algunas personas son afortunadas, necesitan entre 4 y 5 horas. Otras personas, de hecho, necesitan un poco más. Estamos hablando entre 10 y 12 horas. Pero para que el sueño funcione bien, debe ser un sueño de calidad. Un sueño que permita descargar el estrés, en parte en la noche cuando dormimos, descargamos estrés, pero también durante el periodo de sueño cada día, nuestro cuerpo está eliminando las toxinas que produjo como parte de su funcionamiento. Por eso es tan importante el cuidado adecuado de nuestro sueño. Para mejorar la calidad del sueño, evitemos en la noche la cafeína, el café, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, que alteran la calidad de nuestro sueño, las comidas de gran cantidad, que en ocasiones pudieran de hecho interrumpir bastante ese proceso fisiológico natural del sueño. Sabemos que tenemos una calidad de sueño adecuada cuando al levantarnos nos sentimos descansados. Si sentimos cansancio al momento de levantarnos, pues estamos hablando de que faltó parte del periodo del sueño para que el cuerpo hiciera las funciones naturales que debe tener durante esta función. Recomendaciones generales de alimentación. Evitemos el azúcar refinada. Esa casi que si podemos eliminarla del todo, mejor. Evitemos los alimentos fritos en la medida de lo posible. Si los invitan a un asado y le dan algún frito, bueno, hay que disfrutarlo. Pero entre más poquito mejor. Evitemos los alimentos enlatados. Dividamos porciones en el día. Realmente la recomendación de dividir las porciones a lo largo del día tiene como fundamento reducir el consumo de alimentos, es decir, comer un poquito menos. Un poquito menos para no aportarle al cuerpo más energía de la que necesita. Empleemos aditivos naturales. Si vamos a utilizar condimentos, pues prefiramos las planticas que conseguimos en la plaza de mercado sobre alimentos procesados. Y buscar el consumo 4 porciones entre frutas y verduras cada día. Si son más, mejor. Pero al menos que consumamos 4 porciones de frutas y 4 porciones de verduras cada día. Alimentos que nos van a ayudar a regular los problemas de azúcar en la sangre. El brócoli, por ejemplo, los panes integrales. Estamos hablando de panes integrales, de verdad integrales. La mayoría de veces en los mercados conseguimos panes que dicen ser integrales, pero no lo son. Los panes son generalmente secos, son bastante densos por el contenido de fibra que suelen contener. La manzana, el ajo, las almendras y el aguacate son todos alimentos que nos van a ayudar a disminuir los niveles de azúcar circulantes en nuestra sangre. La avena, los pescados de mar, los frutos secos sin aditivos, no se vale el maní con azúcar, no, frutos secos sin aditivos. El aceite de oliva y el chocolate amargo reducen los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos un incremento significativo de los niveles de colesterol, pues estos son los alimentos que debemos consumir de manera constante. Si tenemos incremento en los niveles de ácido úrico, un poquito más de consumo de agua, evitar casi que al máximo posible el consumo de las carnes rojas que van a incrementar los niveles de ácido úrico en nuestro cuerpo, disminuir las legumbres, bandejita paisa o una frijolada, hay que consumirla cada vez con menor cantidad y con menor frecuencia. Disminuir el consumo de alcohol. Algunos licores son un poquito más malos, negativos que otros, particularmente en estos casos. Por ejemplo, la cerveza, de las peores opciones.
disminuir el consumo de embutidos e incrementar el consumo de frutas rojas. A reducir la inflamación y van a contribuir a disminuir de manera importante los niveles de ácido úrico en nuestro cuerpo. Hay que desintoxicarnos, hay que limpiar esas toxinas que se acumulan en el cuerpo y que van a afectar de forma significativa el funcionamiento de los diferentes procesos metabólicos en el cuerpo. Mejora el metabolismo, facilita también la pérdida de peso en nuestro cuerpo. Tres productos naturales muy útiles para desintoxicar nuestro organismo. Carbón activado, que facilita la eliminación de estas toxinas acumuladas en nuestro cuerpo. El mixagogo, que facilita la limpieza del hígado. Y el Naturflora, que va a restablecer la flora bacteriana normal que tenemos a lo largo de todo el sistema digestivo. Esto hay que hacerlo más o menos cada año o cada 2 años. La frecuencia depende principalmente de los hábitos alimentarios, de la actividad física, de la exposición a toxinas en nuestro cuerpo. Para el control de la inflamación, diferentes productos que contribuyen a disminuir de manera progresiva y significativa los niveles de inflamación sistémica y locales en algunos tejidos que ocurren como consecuencia de las alteraciones metabólicas. El control de estos procesos inflamatorios es fundamental para evitar las complicaciones propias de las alteraciones del metabolismo en nuestro cuerpo. Que es reducir la oxidación. El control natural de estos fenómenos oxidativos va a contribuir a reducir el proceso degenerativo en el cuerpo, a reducir la presentación de complicaciones propias de alteraciones degenerativas en los procesos metabólicos del cuerpo. Hay que hacer un control efectivo de los fenómenos oxidativos en nuestro organismo, evitar las complicaciones propias de las enfermedades metabólicas. Hay que nutrir los tejidos y diferentes productos nos van a ayudar a esto. El hidrocolágeno y el Benfer particularmente van a aportar adicionalmente vitaminas, minerales, proteínas, particularmente importantes en las personas con más de 50 años, que van a nutrir adecuadamente los tejidos en nuestro cuerpo. Hay que buscar también el control del peso. La alcachofa en suplemento y el Biosiluet no solamente permiten reducir el peso corporal, sino que también van a contribuir a disminuir los niveles de colesterol, de grasa circulante en nuestro cuerpo. Son productos naturales fundamentales para lograr el control de los niveles de colesterol circulantes en la sangre. Para el control de la degeneración de los tejidos, combinación de ginseng con jalea real es una forma natural de precisamente impactar de forma positiva estos procesos degenerativos en el cuerpo. Si sospechamos una mayor cantidad de degeneración, pues lo tomamos 120 días, estamos hablando de 4 meses. Si es un proceso que no es tan intenso, podemos tomarlo 1 o 2 meses seguidos. Y con eso lograremos entonces frenar esa velocidad de degeneración de los tejidos. Y existen diferentes mitos sobre estos procesos metabólicos.
Uno de ellos es que no se puede cambiar el metabolismo, lo cual es falso. Al contrario, una alimentación adecuada, la realización de actividad física, el uso de algunos productos naturales, facilita la modificación del funcionamiento de nuestro metabolismo. Por supuesto, esto debe ser diseñado y creado de una manera tal que permita obtener los resultados en salud que se buscan. El metabolismo de los hombres y las mujeres no es lo mismo. Cada hombre y cada mujer tiene una forma particular en la cual su metabolismo funciona. Por lo tanto, no son iguales. Asimismo, con el paso de los años se modifica el funcionamiento de los procesos metabólicos en nuestro cuerpo. Habrá momentos en los cuales es más eficiente, otros momentos en los cuales es menos eficiente. En términos generales, después de los 40 años, el metabolismo del cuerpo se vuelve poco eficiente, es decir, necesita menos alimento para funcionar en la manera en como lo hacía antes. Se dice también con frecuencia que las personas más delgadas tienen mejor proceso metabólico, lo cual no es necesariamente cierto, teniendo en cuenta que hay personas con poco peso que pudieran tener una mayor cantidad de grasa acumulada en su cuerpo. Eso depende de cada cuerpo, que hacer una evaluación particular del organismo y definir las metas para mejorar el funcionamiento del metabolismo. Comidas más frecuentes y de menor tamaño mejoran siempre el metabolismo, no siempre, depende del funcionamiento del cuerpo. Entre otras porque hay personas que no son capaces de llevar este tipo de dietas o de planes alimenticios. No todo el mundo logra comer más poquito, más frecuente durante el día. Hay que ajustar los planes de alimentación a las capacidades propias de cada cuerpo. Finalmente, como individuos tenemos ciertas particularidades que harán que sea más fácil o menos fácil determinado plan de alimentación. Y también se dice habitualmente que comer en la noche es negativo para el funcionamiento del metabolismo, lo cual no aplica para todos los cuerpos. Hay personas que consumiendo incluso a horas bien llegadas en la noche, logran un adecuado control del peso, logran un adecuado metabolismo tanto del azúcar como del colesterol y del ácido úrico. Eso depende nuevamente de las particularidades propias de cada organismo. Nuestro servicio de teleconsulta gratuita, pueden solicitarlo al WhatsApp 321-951-9733. Estaremos atentos de responder todas y cada una de las inquietudes que tengan. También consulta presencial en la ciudad de Bogotá, solamente al WhatsApp 321-951-9733. Podrán agendar entonces su cita para evaluar de una forma más particular cada uno de los casos. Nuestra página web, iman.co, correo electrónico, nuestro WhatsApp, que pueden ver en la pantalla, a través de los cuales, si surgen dudas después de esta charla, pueden enviarnos sus solicitudes de información. Si desean que hablemos de algún tema en particular, también los recibimos a través de estos canales y, por supuesto, los evaluaremos en estas diferentes charlas que damos a lo largo del año. Los esperamos para que vean nuestra próxima conferencia de un tema supremamente frecuente: problema del manguito rotador. Los dolores de hombro que no mejoran, estas imposibilidades para mover nuestros brazos. Es un fenómeno muy común, muy frecuente, y estoy seguro que va a ser muy útil y relevante toda esta información para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos entonces en contacto en nuestra próxima charla.